eres mi Dios y tú harás. Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Acepta la autoridad de la Biblia para crecer espiritualmente. Imagínate por un momento un bebé en crecimiento, un bebé que está recién nacido y empieza su proceso de desarrollo. Lo más importante para un bebé desarrollarse físicamente es su alimentación. Tiene que recibir la alimentación adecuada y de manera constante. No puede ser como los adultos que comemos 3 veces al día o 2 veces al día. No, el bebé tiene que estar comiendo regularmente para poder desarrollar crecimiento. Podemos cargarlo, mimarlo, mecerlo, cantarle, pero si no le damos leche, él no va a crecer. Él no se va a poder desarrollar. De la misma manera, nuestros corazones necesitan nutrirse espiritualmente para crecer. Y esa nutrición proviene exclusivamente de la Biblia. Puedes cantar, puedes saltar, puedes hacer 1000 cosas que son bonitas, pero nada va a nutrir espiritualmente tu vida, sino solo la palabra de Dios. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, la Biblia nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, el solo hecho de leer la Biblia no garantiza un crecimiento espiritual automático o significativo. Necesitamos una llave que desbloquee de alguna manera su poder transformador en nuestras vidas. ¿Y sabe cuál es esa llave? Aceptar la autoridad de la palabra. Es decir, reconocer que la Biblia es la palabra de Dios y enfrentarnos a ella o relacionarnos con ella desde esa perspectiva. No es un libro cualquiera, no son palabras bonitas, no son consejos adecuados. Es la palabra de Dios, por lo tanto es autoritativa para mí. Lo que la Biblia me dice es lo que yo tengo que hacer. Lo que la Biblia dice que no haga es lo que yo no tengo que hacer. Esa es la manera como la palabra de Dios se convierte verdaderamente en alimento espiritual. Para muchos la lectura de la palabra es un hobby. Para otros la palabra de Dios llega a convertirse inclusive hasta en un amuleto. Ay, leo la palabra para que me vaya bien. Pero eso no es lo que dice el contenido bíblico. Lo que la Biblia dice es que ella es alimento espiritual a través del cual nosotros podemos crecer. La misma Biblia declara su propia autoridad divina. En 1 de Tesalonicenses 2, versículo 13, dice: por esta razón también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino que es en verdad la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los creyentes. En un mundo donde hay tantas voces y tantas opiniones, pues la Biblia también termina siendo objeto de opiniones. Y la gente dice: no, eso es un libro allí, eso es una literatura antigua, eso tiene que ver con alguna cosa u otra. Pero usted y yo tenemos que entender que la Biblia es la palabra autoritativa de Dios para nosotros. Es decir, es la que nos enseña, la que nos instruye y la que nos orienta acerca del desarrollo en nuestra vida espiritual. La autoridad de la Biblia permanece como un faro de luz y de verdad sobre nuestras vidas. Existen muchas fuentes no confiables de autoridad. O sea, la gente hace cosas porque nuestra sociedad está completamente confundida, porque muchas personas buscan diversas autoridades o fuentes de autoridad para justificar sus actuaciones. Y la pregunta es: ¿quién tiene la razón? Todo el mundo dice tener la razón hoy en día. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos ¿cuáles son esas autoridades que no son verdaderas y cuál es la autoridad verdadera? Por lo menos tendríamos que evitar unas 3 de ellas. La primera es la conformidad con lo que todos hacen. Algunos piensan que la fuente de autoridad es hacer lo que todo el mundo hace y se basan en una lógica que no tiene mucho sentido, y es: si todo el mundo lo hace, debe estar bien, debe ser lo correcto. Pero nosotros sabemos que el hecho de que todo el mundo lo haga no siempre es lo mejor. Lo segundo es la tradición.
Otros dicen lo que le da autoridad a lo que yo hago es que lo hemos hecho así siempre, o mis padres me lo enseñaron de esa manera y siempre lo hemos hecho de la misma manera, pero la tradición por sí misma no puede ser un principio de autoridad para una vida, para regir una vida. Otros dicen debe ser la razón puramente humana, la lógica y la racionalidad. Y eso puede ser útil en cierto momento, pero no son autoritativos para nosotros, porque la lógica y la razón cambian de una persona a otra, así que no hay una autoridad para el mundo en general en cuanto a la lógica y la razón. Además, nuestra inteligencia es limitada y no abarca todas las verdades espirituales, de hecho ni siquiera las logra entender. Y finalmente, algunos basan la autoridad para sus vidas en sentimientos personales. Basar nuestras creencias solo en nuestros sentimientos no es una fuente confiable de autoridad. ¿Por qué? Porque las cosas que sentimos son muy volubles. Hoy en la mañana podemos sentir algo y ya en la tarde estar sintiendo algo completamente diferente, y esto nunca reflejará la verdad. Entonces, la única fuente de autoridad es una que no tenga los riesgos de lo que hablamos anteriormente. Y la única que califica es la Biblia, la palabra de Dios. La única fuente de autoridad completamente confiable para nuestra vida es la palabra. Segunda de Timoteo 3, capítulos 16 y 17 lo confirma de la siguiente manera. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La Biblia es un libro autoritativo porque muestra lo verdadero, porque es inspirada por Dios y porque nos guía en nuestro camino y genera crecimiento y desarrollo espiritual. El desafío para esta semana es: acércate a la palabra, cree la palabra, acepta la autoridad de la Biblia sobre tu vida y deja que la Biblia sea la que rija los conceptos y los preceptos sobre los cuales tú fundamentas tu vida. Que Dios te bendiga, que puedas tener hoy un excelente día.